Segunda conferencia. Continuamos nuestro estudio del hombre con un estudio más detallado de los diferentes estados de conciencia. Como ya lo he dicho, hay 4 estados de conciencia posibles para el hombre: el sueño, la conciencia de vigilia, la conciencia de uno mismo y la conciencia objetiva. Pero el hombre vive solo en 2 de estos estados, en parte en el sueño y en parte en eso que a veces se denomina conciencia de vigilia. Es como si poseyera una casa de 4 pisos, pero viviera solo en los 2 pisos inferiores. El primero de los estados de conciencia, el más bajo, es el sueño. Es un estado puramente subjetivo y pasivo. El hombre está rodeado de sueños. Sus funciones psíquicas trabajan todas sin dirección alguna. No hay lógica, no hay continuidad, ni hay causa ni resultados en los sueños. Imágenes puramente subjetivas, ecos de experiencias pasadas o ecos de vagas percepciones del momento. Ruidos que llegan al durmiente, sensaciones corporales tales como ligeros dolores, sensación de tensión muscular. Todo ello atraviesa el espíritu sin dejar más que un rastro ínfimo en la memoria y casi siempre sin dejar huella alguna. El segundo estado de conciencia aparece cuando el hombre se despierta. En este segundo estado, en el cual nos hallamos en este momento, es decir, en el cual trabajamos, hablamos, imaginamos que somos seres conscientes, lo denominamos a menudo conciencia lúcida o conciencia despierta, cuando en realidad debiera llamarse sueño despierto o conciencia relativa. Este último término será explicado más tarde. Es necesario comprender aquí que el primer estado de conciencia, el sueño, no desaparece cuando aparece el segundo estado, es decir, cuando el hombre se despierta. El sueño continúa con todos sus sueños e impresiones. Solo se agrega para el hombre una actitud crítica hacia sus propias impresiones, pensamientos mejor coordinados, acciones más disciplinadas, y a consecuencia de la vivacidad de las impresiones sensoriales, de los deseos y sentimientos, en particular del sentimiento de contradicción o de imposibilidad, cuya ausencia es total en el sueño, los sueños se tornan invisibles, tal como la luna y las estrellas se hacen invisibles a la claridad del sol. Pero están presentes todos y a menudo ejercen sobre el conjunto de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones un influjo cuya fuerza supera a veces la de las percepciones reales del momento. A este respecto debo decir que no hablo aquí de eso que en la psicología moderna se llama subconsciente o pensamiento subconsciente. Son simplemente expresiones erróneas, términos equivocados que no quieren decir nada y no se relacionan con ningún hecho real. En nosotros nada es subconsciente de manera permanente, por la razón de que nada es consciente tampoco de modo permanente, y no existe pensamiento consciente. Más tarde veremos cómo este error se produjo, cómo esta falsa terminología pudo crearse y ser admitida casi por doquier. Pero volvamos a los estados de conciencia que existen de hecho. El primero es el sueño, el segundo es el sueño despierto o conciencia relativa. El primero, como dije, es un estado puramente subjetivo.
el segundo lo es menos. El hombre distingue ya entre el yo y el no yo, es decir, entre su cuerpo y los objetos que difieren de su cuerpo, y puede conocer su posición y sus cualidades. Pero no se puede decir que el hombre esté despierto en este estado, puesto que permanece influido poderosamente por los sueños, y de hecho vive más en los sueños que en la realidad. Todos los absurdos y todas las contradicciones de los hombres y de la vida humana en general se explican si comprendemos que los hombres viven en el sueño, obran en el sueño y no saben que duermen. Es útil recordar que tal es realmente el significado interior de numerosas enseñanzas antiguas. La que mejor conocemos es el cristianismo, o enseñanza de los evangelios, donde todas las explicaciones de la vida humana se basan en la idea de que los hombres viven en el sueño y deben ante todo despertarse. Sin embargo, esta idea rara vez es comprendida como debiera serlo, es decir, en el presente caso, al pie de la letra. Pero toda la cuestión consiste en saber cómo un hombre puede despertarse. La enseñanza de los evangelios exige el despertar, pero no dice cómo despertar. El estudio psicológico de la conciencia muestra que es sólo a partir del momento en que el hombre se da cuenta de que está dormido, cuando se puede decir de él que está en camino del despertar. Jamás podrá despertarse antes de haberse dado cuenta de que está dormido. Estos dos estados, sueño y sueño despierto, son los únicos estados de conciencia en que vive el hombre. Además de ellos, hay dos estados de conciencia posibles, pero estos no se le hacen accesibles sino después de una lucha dura y prolongada. Estos dos estados superiores de conciencia son llamados conciencia de sí y conciencia objetiva. Estimamos generalmente que poseemos la conciencia de sí, que somos conscientes de nosotros mismos, o en todo caso que podemos ser conscientes de nosotros mismos en el instante en que lo deseemos. Pero en realidad, la conciencia de sí es un acto que nos atribuimos sin el menor derecho. En cuanto a la conciencia objetiva, es un estado del cual nada sabemos. La conciencia de sí es un estado en el cual el hombre se torna objetivo respecto a sí mismo. Y la conciencia objetiva es un estado en el cual entra en contacto con el mundo real u objetivo, del cual está ahora separado por los sentidos, los sueños y los estados subjetivos de conciencia. Otra definición de los 4 estados de conciencia puede establecerse según las posibilidades que ofrecen de conocer la verdad. En el primer estado de conciencia, el sueño, nada podemos saber de la verdad. Aun si llegan hasta nosotros percepciones o sentimientos reales, estos se mezclan a los sueños y en ese estado de sueño no podemos distinguir los sueños de la realidad. En el segundo estado de conciencia, es decir, en el sueño despierto, no podemos conocer sino una verdad relativa. De allí la denominación conciencia relativa. En el tercer estado de conciencia, o sea, el estado de conciencia de sí, podemos conocer toda la verdad sobre nosotros mismos. En el cuarto estado, que es el estado de conciencia objetiva, el hombre está en condiciones de conocer la verdad entera sobre todas las cosas, puede estudiar las cosas en sí mismas, el mundo tal cual es. Este estado se halla tan lejos de nosotros que no podemos siquiera pensar en él de manera apropiada
y debemos esforzarnos por comprender que hasta los detalles de conciencia objetiva pueden solo tenerse en el estado plenamente realizado de conciencia de sí. En el estado de sueño podemos tener destellos de conciencia relativa. En el estado de conciencia relativa podemos tener destellos de conciencia de sí. Pero si queremos tener periodos más largos de conciencia de sí y no fugaces resplandores, debemos comprender que no pueden producirse por sí mismos. Exigen un acto de voluntad. Esto quiere decir que la frecuencia y la duración de los momentos de conciencia de sí dependen del poder que se tenga sobre sí mismo, lo que significa por consiguiente que la conciencia y voluntad son casi una misma cosa, o en todo caso aspectos de una misma cosa. Ahora debemos comprender que el primer obstáculo en la vía del desarrollo de la conciencia de sí en el hombre es su convicción de que él ya la posee, o por lo menos de que puede tenerla en el instante que quiera. Es muy difícil persuadir a un hombre de que no es consciente y de que no puede llegar a serlo a su antojo. Y es particularmente difícil porque la naturaleza le hace aquí una singular jugarreta. Pregunte a un hombre si es consciente, o dígale que no lo es. Él le responderá que es perfectamente consciente y que es absurdo decir que no lo es, puesto que lo oye y lo comprende. Y tendrá completa razón, pero al mismo tiempo se equivocará totalmente. Esa es la broma que le hace la naturaleza. Tendrá razón porque nuestra pregunta o nuestra observación lo habrá hecho vagamente consciente por un instante. Al instante siguiente la conciencia habrá desaparecido, pero él recordará lo que usted habrá dicho, lo que él respondió, y creerá de seguro ser consciente. En realidad la adquisición de la conciencia de sí supone un trabajo arduo y prolongado. ¿Cómo podría un hombre someterse a ese trabajo si piensa que ya posee esa cosa que se le promete como resultado de un trabajo duro y prolongado? Naturalmente el hombre no emprenderá esa labor y no la considerará como una necesidad, mientras no haya adquirido la convicción de que no posee ni la conciencia de sí, ni todo lo que con ella se relaciona, es decir, la unidad o individualidad, el yo permanente y la voluntad. Esto nos lleva a la cuestión de las escuelas. En efecto, los métodos de desarrollo de la conciencia de sí, de la unidad, del yo permanente y de la voluntad no pueden ser dados sino por escuelas especiales. Debemos comprender esto claramente. Los hombres, al nivel de la conciencia relativa, no pueden descubrir estos métodos por sí mismos. Y estos métodos no pueden ser descritos en los libros ni enseñados en las escuelas ordinarias, por la simple razón de que son diferentes para cada uno y que no hay un método universal aplicable a todos. En otros términos, esto significa que los hombres que quieren cambiar su estado de conciencia necesitan una escuela, pero ante todo deben darse cuenta de que la necesitan. Mientras crean poder hacer algo por sí mismos, no sacarán ningún provecho de una escuela, aunque la encuentren. Las escuelas existen solamente para aquellos que las necesitan y que saben que las necesitan. La noción de escuela, el estudio de las diversas clases de escuela que puede existir, el estudio de los principios y métodos de escuela, ocupa un lugar muy importante en el estudio de la psicología relacionado con la idea de evolución, pues sin escuela no puede haber evolución alguna. Hasta es imposible dar el primer paso, pues se ignora cómo hacerlo. Menos aún podrá continuarse o llegar a meta alguna.
Esto significa que tras haberse desembarazado de la primera ilusión, la de poseer ya todo lo que puede poseer, hay que desembarazarse de la segunda ilusión, la de poder obtener algo por sí mismo, pues por sí mismo nada se puede obtener. Estas conferencias no son una escuela, ni siquiera el comienzo de una escuela. Una escuela exige una presión de trabajo mucho más fuerte, pero en estas conferencias puedo proporcionar a mis auditores algunas ideas sobre la manera como las escuelas trabajan y decirles de qué modo se las puede hallar. He dado ya 2 definiciones de la psicología. Primero dije que la psicología era el estudio de la posible evolución del hombre. Y segundo, que la psicología era el estudio de uno mismo. Quería decir que solo la psicología, cuyo objeto es la evolución del hombre, es digna de ser estudiada, y que la psicología que se ocupa de una sola fase del hombre, sin conocer nada de las demás fases, es evidentemente incompleta, y no puede tener el valor alguno, ni siquiera desde un punto de vista de la experimentación y de la observación. En efecto, la fase actual, tal como la estudia la psicología ordinaria, no existe separadamente, en tanto que tal, y comporta numerosas subdivisiones que van desde las fases inferiores a las superiores. Además, la experiencia misma y la observación muestran que no se puede estudiar la psicología como se estudia cualquier otra ciencia, que no tiene relación directa ninguna con uno mismo. Debe comenzarse el estudio de la psicología con uno mismo. Si confrontamos, por una parte, lo que podemos saber sobre la fase siguiente de la evolución del hombre, en el curso de la cual adquirirá la conciencia, la unidad interior, un yo permanente, la voluntad. Y por otra parte, cierto material de la observación de sí mismo que nos permita reconocer que no poseemos ninguno de esos poderes y facultades que nos arrogamos, chocamos con una nueva dificultad en nuestro esfuerzo por comprender el significado de la psicología y sentimos la necesidad de una nueva definición. Las 2 definiciones dadas en la conferencia anterior no bastan, por cuanto el hombre no sabe qué evolución le es posible, no ve en qué punto de ella se halla actualmente y se atribuye rasgos que pertenecen a fases superiores de la evolución. De hecho, él no puede estudiarse siendo incapaz de distinguir entre lo imaginario y lo real en sí. ¿Qué es mentir? En el lenguaje corriente, mentir quiere decir deformar o, en ciertos casos, disimular la verdad o lo que se cree que es la verdad. Esta clase de mentira desempeña un papel muy importante en la vida, pero hay formas mucho peores de mentira, cuando el hombre no sabe que miente. Ya os dije que en nuestro estado presente no podemos conocer la verdad, y que solo nos es dado conocerla en el estado de conciencia objetiva. ¿Cómo podemos entonces mentir? Parece haber en esto una contradicción, pero en realidad no la hay. No podemos conocer la verdad, pero podemos simular que la conocemos. Y eso es mentir. La mentira llena nuestra vida entera. La gente finge saber toda clase de cosas sobre Dios, sobre la vida futura, sobre el universo, sobre el origen del hombre, sobre la evolución, sobre todas las cosas. Pero en realidad nada sabe, ni siquiera sobre sí misma. Y cada vez que habla de algo que ignora, como si lo supiera, miente. Por consiguiente, el estudio de la mentira se torna de capital importancia en psicología. Esto podría conducir a esta tercera definición de la psicología, es decir, la psicología
es el estudio de la mentira. La psicología presta particular atención a las mentiras que el hombre dice sobre sí mismo. Estas mentiras hacen muy difícil el estudio del hombre. Tal cual es el hombre, no es un artículo auténtico, es la imitación de algo, y hasta una malísima imitación. Imaginad que un sabio de un planeta lejano recibe de la Tierra muestras de flores artificiales, sin saber nada de las verdaderas flores. Les será extremadamente difícil definirlas, explicar su forma, sus colores, los materiales de que están hechas, algodón, alambre, papel de color, y clasificarlas de un modo cualquiera. Con relación al hombre, la psicología se halla en una situación completamente análoga. Tiene que estudiar un hombre artificial sin conocer al hombre real. Es evidente que no es fácil estudiar a un ser como el hombre, que no sabe él mismo lo que en él es real y lo que es imaginario. Así pues, la psicología debe comenzar por establecer una discusión entre lo real y lo imaginario en el hombre. Es posible estudiar al hombre como un todo, por cuanto el hombre está dividido en dos partes. Una que en ciertos casos puede ser casi enteramente real y otra que en ciertos casos puede ser casi enteramente imaginaria. En la mayoría de los hombres corrientes, estas dos partes están entremezcladas y no es fácil distinguirlas, bien que cada una de ellas esté presente y que cada una posea un significado particular y efectos particulares. En el sistema que estudiamos, estas dos partes son llamadas esencia y personalidad. La esencia es lo innato en el hombre. La personalidad es lo adquirido. La esencia es lo que es suyo. La personalidad es lo que no es suyo. La esencia no puede perderse, no puede ser cambiada ni dañada tan rápidamente como la personalidad. La personalidad puede ser modificada casi por completo. Con el cambio de circunstancias puede perderse o dañarse fácilmente. Si trato de describir lo que es la esencia, debo decir, ante todo, que está en la base de la estructura física y psíquica del hombre. Por ejemplo, un hombre es, por naturaleza, lo que se llama un buen marino. Otro no lo es. Uno tiene oído musical, otro no lo tiene. Un tercero tiene el don de los idiomas, otro carece de él. Esta es la esencia. La personalidad es todo lo que ha podido ser aprendido de una manera u otra. En el lenguaje corriente, consciente o inconscientemente. En la mayoría de los casos, inconscientemente. Significa por imitación, lo que de hecho desempeña un papel muy importante en la construcción de la personalidad. Aún en las funciones instintivas, que naturalmente deberían carecer de personalidad, hay generalmente muchos gustos adquiridos, es decir, toda suerte de gustos y repulsiones artificiales, adquiridos todos por imitación o por imaginación. Esos gustos y repulsiones artificiales desempeñan un papel muy importante y desastroso en la vida del hombre. Por naturaleza, el hombre debiera amar lo que es bueno para él y repudiar lo que es malo para él. Y así ocurre mientras la esencia domina a la personalidad como debería hacerlo. O dicho de otro modo, mientras el hombre es sano y normal. Pero cuando la personalidad comienza a dominar a la esencia y el hombre es ya menos sano, comienza a amar lo que es malo para él y a repudiar lo que es bueno. Esto está relacionado
con lo principal que puede falsearse en las mutuas relaciones entre la esencia y la personalidad. Normalmente la esencia debe dominar a la personalidad y la personalidad puede entonces ser muy útil, pero cuando la personalidad domina a la esencia, esto acarrea los peores resultados. Debe comprenderse que también la personalidad es necesaria en el hombre. No podemos vivir sin personalidad, con nuestra esencia solamente, pero la esencia y la personalidad deben crecer paralelamente y la una no debe jamás prevalecer sobre la otra. En casos en que la esencia prevalece sobre la personalidad pueden hallarse entre las personas sin cultura. Esos hombres simples, como se los llama, pueden ser buenos y hasta inteligentes, pero son incapaces de desarrollarse como aquellos cuya personalidad es mayor. Casos en que la personalidad prevalece sobre la esencia se hallan a menudo entre las personas cultas, y la esencia permanece entonces en un estado de semicrecimiento o de desarrollo incompleto. Así, cuando hay desenvolvimiento rápido y prematuro de la personalidad, el crecimiento de la esencia puede prácticamente detenerse en edad muy temprana. Y el resultado es que vemos hombres y mujeres de apariencia adulta, pero cuya esencia ha permanecido en la edad de 10 o 12 años. Numerosas condiciones de la vida moderna favorecen ese subdesarrollo de la esencia. Por ejemplo, la afición por el deporte y sobre todo por la competencia deportiva puede muy bien detener el desarrollo de la esencia y a veces, en edad tan temprana, que la esencia ya nunca será capaz después de levantarse. Esto demuestra que la esencia no puede ser mirada como concerniente tan solo a la constitución física en el sentido simple de esta noción. A fin de explicar más claramente lo que significa la esencia, necesito una vez más volver al estudio de las funciones. Dije en la última conferencia que el estudio del hombre comienza con el estudio de 4 funciones: intelectual, emocional, motriz e instintiva. Según la psicología ordinaria y según el pensamiento ordinario, sabemos que las funciones intelectuales son asumidas y controladas por cierto centro, que se llama mente o intelecto o cerebro, lo que es muy justo. Sin embargo, para que esto sea enteramente justo, debemos comprender que las otras funciones son controladas también por un cerebro o centro particular de cada una de ellas. Por consiguiente, desde el punto de vista de esta enseñanza, hay 4 cerebros o centros que gobiernan nuestras acciones ordinarias. El cerebro o centro intelectual, el centro emocional, el centro motor y el centro instintivo. Cuando los mencionemos más adelante, los llamaremos siempre centros. Cada centro es por completo independiente de los demás, posee su esfera de acción particular, sus propios poderes, sus propias modalidades de desarrollo. Los centros, es decir, su estructura, sus capacidades, sus lados fuertes y sus puntos débiles, pertenecen a la esencia. Su contenido, es decir, todo lo que cada uno de ellos adquiere, pertenece a la personalidad. El contenido de los centros será explicado más tarde. Como ya dije, para el desarrollo del hombre la personalidad es tan necesaria como la esencia, pero debe mantenerse en su lugar. Esto es casi imposible de realizar, por cuanto la personalidad está llena de ideas falsas sobre sí misma. No quiere jamás permanecer en su sitio porque su verdadero lugar es secundario y subordinado. No quiere reconocer la verdad sobre sí misma porque conocer la verdad querría decir abandonar a su situación usurpada y ocupar la situación inferior que en realidad le corresponde. Las equivocadas situaciones relativas en que se hallan la esencia y la personalidad determinan la falta de armonía
en el estado actual del hombre. Y el único medio de salir de ese estado de desarmonía es el conocimiento de uno mismo. Conocerse a sí mismo fue el primer principio y la primera exigencia de todas las antiguas escuelas de psicología. Recordamos aún estas palabras, pero hemos olvidado su sentido. Pensamos que conocernos a nosotros mismos quiere decir conocer nuestras particularidades, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras capacidades y nuestras intenciones, cuando en realidad significa conocernos como máquinas, es decir, conocer la estructura de nuestra máquina, sus partes, la función de cada una de estas, las condiciones que rigen su trabajo, etc. Comprendemos en general que no podemos conocer ninguna máquina sin haberla estudiado. Debemos recordarlo cuando se trata de nosotros mismos, y es preciso que estudiemos nuestra propia máquina como máquina que es. El medio de estudiarla es la observación de uno mismo. No existe otro medio y nadie puede efectuar ese trabajo en nuestro lugar. Pero antes debemos aprender cómo observarnos. Quiero decir que debemos comprender el lado técnico de la observación. Debemos saber que es necesario observar diferentes funciones y distinguirlas entre sí, recordando siempre lo que sabemos de los diferentes estados de la conciencia, de nuestro sueño y de los numerosos yo que hay en nosotros. Tales observaciones darán resultados muy pronto. Ante todo, el hombre notará que no puede observar imparcialmente nada de lo que haya en sí mismo. Ciertos rasgos le complacerán, otros le disgustarán, lo irritarán y hasta le causarán horror. Y no puede ser de otro modo. El hombre no puede estudiarse como si fuese una estrella lejana o una curiosa especie de fósil. Naturalmente amará en él lo que favorece su desarrollo y detestará lo que torna ese desarrollo más difícil o aún imposible. Esto significa que en muy poco tiempo, después de haber comenzado a observarse, distinguirá en él los rasgos útiles, los rasgos perjudiciales. Quiero decir, útiles o perjudiciales desde el punto de vista de un posible conocimiento de sí mismo, de un posible despertar, de un posible desarrollo. Discernirá en él lo que puede volverse consciente y lo que no puede tornarse consciente y debe ser eliminado. Observándose, no deberá olvidar jamás que el estudio de uno mismo es el primer paso en la vía de su posible evolución. Debemos examinar ahora cuáles son esos rasgos perjudiciales que el hombre encuentra en sí mismo. De un modo general, son todas las manifestaciones mecánicas. Como ya hemos dicho, la primera es mentir. La mentira es inevitable en la vida mecánica. Nadie puede subtraerse a ella, y cuanto más libres nos creemos de la mentira, más nos tiene en su poder. La vida tal cual es, hoy no podría continuar sin la mentira. Pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro sentido. Significa hablar de cosas que no se conocen, como si se las conociera y como si se les pudiera conocer. Deben comprender que no me sitúo en un punto de vista moral, cualquiera que sea. No hemos llegado aún a la cuestión de lo que es bueno y lo que es malo en sí. Me coloco en el solo punto de vista práctico. No hablo sino de lo que es útil o perjudicial.
en el estudio de uno mismo o en el desarrollo de uno mismo. Comenzando de este modo, el hombre aprende muy pronto a descubrir los signos por los cuales puede reconocer en sí mismo las manifestaciones perjudiciales. Descubre que cuanto más controla una manifestación, menos perjudicial es esta, y que cuanto menos la controla, por consiguiente, cuanto más mecánica es, más perjudicial puede tornarse. Cuando el hombre comprende esto, tiene miedo de mentir, no por razones morales, sino por la razón de que no puede controlar su mentira, y que la mentira lo controla, es decir, controla sus otras funciones. El segundo aspecto peligroso que descubre en sí mismo es la imaginación. Después de haber comenzado a observarse, llega muy pronto a la conclusión de que el principal obstáculo para la observación es la imaginación. Quiere observar algo, pero en lugar de eso la imaginación se apodera de ese algo y él olvida observar. No tarda en darse cuenta de que se atribuye a la palabra imaginación un sentido ficticio y absolutamente inmerecido, el de facultad creadora o selectiva. Advierte que la imaginación es una facultad destructiva, que jamás puede controlarla y que siempre lo arrastra lejos de sus decisiones más conscientes, en una dirección por donde no tenía intención de ir. La imaginación es casi tan perniciosa como la mentira. En efecto, imaginar es mentirse a sí mismo. El hombre comienza a imaginar algo para causarse placer, y muy pronto da en creer en lo que imagina, o al menos en parte de lo que imagina. Se descubre además, y a veces en el comienzo mismo, cuántas consecuencias peligrosas puede tener la expresión de las emociones negativas. Emociones negativas designa a todas las emociones de violencia o depresión, como pasión de sí mismo, cólera, desconfianza, miedo, contrariedad, aburrimiento, celos, etc. Ordinariamente se acepta la expresión de emociones negativas como una cosa completamente natural y hasta necesaria. Con frecuencia la gente la llama sinceridad. Naturalmente, eso nada tiene que ver con la sinceridad. Es simplemente un signo de debilidad en el hombre, un signo de mal carácter y de impotencia para guardar para sí sus propios agravios. El hombre lo comprende cuando se esfuerza por oponerse a sus emociones negativas, y es para él una nueva lección. Ve que no basta observar las manifestaciones mecánicas, además es necesario resistir a ellas, porque si no se las resiste, no se las puede observar. Su aparición es tan rápida, tan familiar y tan imperceptible que es imposible notarlas si no se realizan esfuerzos suficientes para crearles obstáculos. Después de la expresión de las emociones negativas, uno puede descubrir en sí mismo y en los demás un rasgo mecánico curioso. Es el hecho de hablar. No hay mal alguno en el hecho mismo de hablar, pero en ciertas personas, y muy particularmente en las que menos cuenta se dan de ello, hablar se convierte realmente en un vicio. Hablan continuamente, donde quiera que se encuentren, en el trabajo, durante los viajes y hasta durmiendo. No pueden cesar de hablar cuando hayan con quien hacerlo, y si no hay nadie, se hablan a sí mismas. Esto no solo debe ser observado, sino resistido lo más posible. Si uno se deja hablar sin resistir, no se puede observar nada. Y los resultados de las observaciones que el hombre hace se evaporan inmediatamente en charla. Las dificultades que experimenta el hombre
para observar esas 4 manifestaciones, mentir, imaginar, expresar emociones negativas y hablar sin necesidad, le demostrarán su evidente mecanicidad y hasta la imposibilidad en que se haya de luchar contra esta mecanicidad sin ayuda, es decir, sin un nuevo saber y sin una asistencia directa, pues aun si un hombre ha recibido ciertos datos, olvida utilizarlos, olvida observarse, en otros términos, recae en el sueño y siempre debe ser despertado. Esta caída en el sueño presenta ciertos aspectos propios bien determinados, desconocidos para la psicología ordinaria y por lo menos no registrados ni definidos. Estos aspectos requieren un estudio especial. Hay 2 aspectos que requieren un estudio especial. ¿Cuáles son estos 2 aspectos? Bueno, son 2. El primero es llamado identificación. La identificación es un estado curioso en el cual pasa el hombre más de la mitad de su vida. El hombre se identifica con todo, con lo que dice, con lo que sabe, con lo que cree o no cree, con lo que desea o no desea, con lo que lo atrae o lo repele. Todo lo absorbe y es incapaz de separarse de la idea, del sentimiento o del objeto que lo absorbe. Esto quiere decir que en el estado de identificación el hombre es incapaz de considerar imparcialmente el objeto de su identificación. Es difícil hallar una cosa, por pequeña que sea, con la cual el hombre no pueda identificarse. Al mismo tiempo, en estado de identificación, el hombre tiene menos dominio que nunca sobre sus reacciones mecánicas. Manifestaciones tales como la mentira, la imaginación, la expresión de las emociones negativas y la charla constante exigen la identificación. No pueden existir sin la identificación. Si el hombre pudiera liberarse de la identificación, se liberaría de muchas de las manifestaciones inútiles y estúpidas. La identificación, su verdadero sentido, sus causas y sus efectos, son descritos admirablemente en la Filocalia, de que hemos hablado en la primera conferencia, pero no podría hallarse en la psicología moderna el menor rastro de comprensión a este respecto. Es un descubrimiento psicológico completamente olvidado. El segundo factor de sueño es un estado muy próximo a la identificación que se llama consideración. De hecho, considerar es identificarse con las personas. Es un estado en el cual el hombre se preocupa incesantemente respecto de lo que la gente piensa de él. Lo tratan según sus méritos, lo admiran lo bastante, y así sucesivamente hasta el infinito. La consideración desempeña un papel muy importante en la vida de cada uno, pero para ciertas personas se convierte en obsesión. Toda su vida está tejida de consideración, es decir, de preocupación, de duda y de desconfianza, al punto que no queda lugar para nada más. El mito del complejo de inferioridad y de los otros complejos nació de esos fenómenos vagamente percibidos, pero no comprendidos, de identificación y de consideración. La identificación y la consideración deben ser observadas de manera muy seria.
Solo el pleno conocimiento que se pueda tener de ambas permite debilitarlas. Si no se les puede observar en uno mismo, es difícil hacerlo en los demás. Pero es preciso recordar que uno no es nada diferente de los demás. A este respecto, todos los hombres son iguales. Volviendo a lo que decíamos hace un momento, debemos esforzarnos por tener una idea más clara de la manera como debe comenzar el desarrollo del hombre. Y debemos comprender en qué forma el estudio de uno mismo puede ayudar a ello. Desde el principio tropezamos con la dificultad de nuestro lenguaje. Por ejemplo, queremos hablar de un hombre desde el punto de vista de la evolución, pero la palabra hombre en el lenguaje ordinario no admite ninguna variación, ninguna graduación. El hombre que jamás es consciente y que ni siquiera lo sospecha, el hombre que lucha por tornarse consciente, el hombre que es plenamente consciente, los tres son uno, y lo mismo en nuestro lenguaje. En todos los casos es el hombre. Para evitar esta dificultad y facilitar la clasificación de las nuevas ideas que presenta, esta enseñanza divide al hombre en 7 categorías. Las 3 primeras categorías están prácticamente al mismo nivel. El hombre número 1 es aquel en el cual el centro instintivo o el centro motor prevalecen sobre los centros intelectual y emocional. Dicho de otro modo, el hombre físico. El hombre número 2 es aquel en el cual el centro emocional prevalece sobre los centros intelectual, motor e instintivo. El hombre emocional. El hombre número 3 es aquel en el cual el centro intelectual prevalece sobre los centros emocional, motor e instintivo. El hombre intelectual. En la vida corriente no nos encontramos sino con estas 3 categorías de hombres. Cada uno de nosotros, cada uno de aquellos a quienes conocemos, es un hombre número 1, o un hombre número 2, o un hombre número 3. Hay categorías superiores de hombres, pero ninguno de nosotros pertenece a ellas desde su nacimiento. Todos los hombres nacen número 1, 2 o 3, y no pueden alcanzar las categorías superiores si no es pasando por escuelas. El hombre número 4 no ha nacido tal, es el producto de una cultura de escuela. Difiere del hombre número 1, 2 o 3 por el conocimiento que posee de sí mismo, por la comprensión de su propia situación y por el hecho de haber adquirido un centro de gravedad permanente. Esta última expresión significa que para él la idea de adquirir la unidad, la conciencia, el yo permanente y la voluntad, es decir, la idea de su desarrollo, se ha tornado más importante que todos sus demás intereses. A estas características del hombre número 4 hay que agregar que sus funciones y sus centros están mejor equilibrados, y esto a un nivel que jamás habría podido alcanzar antes de haber trabajado sobre sí mismo, según los principios y métodos de una escuela. El hombre número 5 es el hombre que ha adquirido la unidad y la conciencia de sí. Es diferente del hombre ordinario, pues ya trabaja en él uno de los centros superiores y posee una cantidad de poderes y funciones que el hombre ordinario, el hombre 1, 2 o 3 no tiene. El hombre número 6 es un hombre que ha adquirido la conciencia objetiva. Otro centro superior trabaja en él, posee mucho mayor número de facultades y poderes nuevos,
más allá del entendimiento del hombre ordinario. El hombre número 7 es un hombre que ha alcanzado cuanto un hombre puede alcanzar. Tiene un yo permanente y una voluntad libre. Puede controlar en sí mismo todos los estados de conciencia y ya no podrá perder nada de lo que ha adquirido. Según otra definición, es inmortal en los límites del sistema solar. Es muy importante comprender esta división del hombre en 7 categorías, pues ella encuentra aplicación en todas las formas posibles de estudio de la actividad humana. Constituye en manos de aquellos que la comprenden un instrumento de los más sólidos, de los más sutiles, para definir manifestaciones que sin ella son de imposible definición. Tomad por ejemplo los conceptos generales de religión, de arte, de ciencia, de filosofía. Comenzando por la religión, podemos ver enseguida que hay forzosamente una religión del hombre número 1 que recubre todas las formas del fetichismo. Cualquiera sea el nombre que se le dé, una religión del nombre número 2, es decir, una religión de emoción, de sentimiento, que llega a veces hasta el fanatismo, hasta las formas más brutales de la intolerancia, hasta la persecución de los heréticos, etc. Una religión del nombre número 3, una religión teórica, escolástica, llena de argucias sobre las palabras, las formas, los ritos, que asumen más importancia que cualquier otra cosa. Una religión número 4, es decir, del hombre que trabaja en el desarrollo de sí. Una religión del hombre número 5, es decir, la religión de un hombre que ha alcanzado la unidad y que puede ver y conocer muchas cosas que no puede ver ni conocer el hombre número 1, 2 o 3. En fin, una religión del hombre número 6 y una religión del hombre número 7, sobre las cuales no podemos saber absolutamente nada. La misma división se aplica al arte, a la ciencia, a la filosofía. Debe haber un arte del hombre número 1, un arte del hombre número 2, un arte del hombre número 3, una ciencia del hombre número 1, una ciencia del hombre número 2, una ciencia del hombre número 3, una ciencia del hombre número 4 y así sucesivamente. Tratar de hallar ejemplos por vosotros mismos. Esta expansión de los conceptos aumenta mucho nuestras posibilidades de hallar soluciones apropiadas a un número de problemas, lo cual significa que esta enseñanza nos da la posibilidad de estudiar un lenguaje nuevo. Quiero decir nuevo para nosotros, que nos permitirá reunir entre sí ideas de categorías diferentes que en realidad están ligadas, y separar ideas que parecen pertenecer a la misma categoría, pero que en realidad son diferentes. La división de la palabra hombre en 7 palabras, hombre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con todo lo que de esto deriva, es un ejemplo de este lenguaje nuevo. Tenemos así una cuarta definición de la psicología. La psicología es el estudio de un nuevo lenguaje, y ese nuevo lenguaje es la lengua universal, que los hombres se esfuerzan a veces por descubrir o inventar. La expresión lengua universal o filosófica no debe tomarse como una metáfora. Esta lengua es universal en el mismo sentido en que lo son los símbolos matemáticos. Además, contiene en sí misma todas las interpretaciones que los hombres podrán dar de ella. No conocéis aún sino unas pocas palabras de ese lenguaje, pero ya os dan la posibilidad de pensar y de hablar con más precisión de lo que os lo permite el lenguaje ordinario.
aun si usáis terminologías y nomenclaturas científicas o filosóficas.